¿Quién es el vocero de la salud? En este episodio te platicaré sobre mi historia personal, así que quédate, te invito a escuchar lo que tengo preparado para ti. Episodio número 1 del podcast de Marcos Domínguez, candidato a doctor en Economía del Desarrollo y vocero de la salud. En este espacio te comparto conocimiento, herramientas prácticas y experiencias para impulsarte a mejorar tu bienestar basado en la ciencia y la inspiración que viene de nuestro mundo interior. En este episodio siembro la semilla de este podcast, por lo cual me siento contento, me siento realizado y proyecto que esta semilla de este nuevo proyecto va a tener abundantes ramificaciones reflejadas en personas que escucharán esta información y se sentirán inspiradas a realizar algún cambio en sus vidas. Hoy te hablaré sobre quién soy. Mi historia empieza con un niño con mucha energía, nacido en Monterrey, Nuevo León, en México. De pequeño yo me la pasaba en constante movimiento, jugando en la calle o al fútbol con mis amigos o dentro del taller mecánico de mi papá. Mi familia viene de orígenes humildes, con herencia del campo y una abuela partera en Vallehermoso, Tamaulipas. Esto del lado de la familia de mi madre. Y actividades comerciales por el lado de mi padre, quien nació en Durango, Durango. Mi papá tenía ascendencia libanesa. Uno de mis bisabuelos emigró del Líbano hacia México por allá del año de 1909. Él era mecánico, siendo que en un momento dado decidió dejar la empresa Volkswagen para poner su propio taller. Según nos platicaba mi mamá, el negocio de mi padre prometía mucho, ya que él era muy trabajador y algún día nos haría escalar económicamente hasta vivir en la colonia Cumbres, una de las mejores de Monterrey en aquellos tiempos. Curiosamente, la pasión de mi padre, como una de mis hermanas me platicó que él le decía, era el alpinismo, actividad física donde llegó a escalar montañas en el centro de México, inclusive en Chiapas, muy cerca de Guatemala. Tan altas y lejanas eran esas cumbres, así como irónica es la vida, que mi papá se accidentó cuando yo tenía apenas 1 año de edad, en la cercana Monterrey y no tan alta zona montañosa, muy conocida entre los regios como la Huasteca. Como resultado de ese accidente, él quedó paralítico y destinado a vivir sus últimos 10 años de vida en una silla de ruedas. Y esa es la imagen con la que yo lo recuerdo, mientras le dábamos de comer o beber algo, o cuando jugaba a las damas chinas conmigo. Es así como gran parte de mi infancia, la sintonía en mi familia giró en torno al cuidado de mi padre, al cuidado de su salud. Y aunque yo recuerdo que seguí siendo un niño muy activo, feliz, como te comenté hace poco, también tengo cierta claridad, ya hablando más de un estado o de la parte emocional que tenía, que manifestaba en ese momento. Recuerdo un sentimiento de cierto coraje e impotencia porque pues mi papá no podía caminar. Mi padre nació un 5 de mayo, se accidentó un 5 de octubre. Por lo que, pues bueno, dicen que no le gustaban los 5 y cómo son las coincidencias que falleció un 5 de julio. Pobrecito, soy el más pequeño de mis hermanos, solo tenía 10 años cuando falleció mi papá. Más allá de que estos hechos aún mueven emociones en mí, ese suceso me dejó una idea muy poderosa, que es que la salud está por encima de todo y que sin ella podemos estar limitados en muchos sentidos, en el caso de mi padre hasta para sostener una cuchara. Y es que esta parte de mi historia sería el justificante perfecto para sentirme como víctima y esperar que la gente se compadezca de mí, como por mucho tiempo lo intenté. Hoy te puedo decir que todo es perfecto y que cada momento guarda su justo sentido mirándolo ahora en retrospectiva. Hoy entiendo que la historia de mi familia sembró en mí la disciplina, la constancia en el cuidado de mi salud y un deseo incansable de ser exitoso. La vida me hizo madurar desde muy pequeño y despertó en mí el deseo de conocerme y buscar mi crecimiento interno, y por esta razón a veces no me sentía muy identificado con los niños de mi generación, o había algo en mí que me hacía sentirme incomprendido. Y también por mucho tiempo busqué el crecimiento también de la parte externa. Y esto como una estrategia para ser aceptado por los demás. Digamos que ese era mucho de mi enfoque en la primera etapa de mi vida. Así como el no explotar mi capacidad intelectual a su máximo, siempre quedándome a poco de ser el más destacado en la escuela.
Hoy estoy convencido de que mi desarrollo mental, físico y en el mundo material necesita el balance con mi espíritu y mi estado emocional. Es, digamos, que mi enfoque a la conclusión que he llegado a nivel personal. La vida me ha dejado muchos regalos y me siento muy agradecido por ellos. Y también han llegado a mí muchos maestros que me han apoyado a crecer. Entre ellos, por supuesto, mi padre y su vida, así como mi madre. Al igual que a mí, mis hermanos, la relación con mi padre le hizo sacar lo mejor de ella. Primero para quedarse con él, una decisión sumamente importante. Y después también para decidir el quedarse y cuidarlo, ¿no? Así como para hacerse cargo física y económicamente de nosotros. Mi padre, con su gran potencial económico, pues no la dejó sola, además de brindarnos una casa amplia y con techos altos, le dejó un espacio para negocio que podía rentar a otros y así garantizar un ingreso extra, que así sigue siendo hasta la fecha. Así fue como ella sacó lo mejor de sí para hacer de nosotros grandes seres humanos y enseñarnos cómo vivir en armonía. Ella me brindó todas las oportunidades para desarrollar en mis estudios, no tengo nada que reprocharle, me dio las bases para poder crecer y desarrollarme, así como la búsqueda de la espiritualidad para cuidar de mi mundo interior. De ella heredé en gran parte esa gran determinación para actuar y no descansar hasta lograr mis objetivos y a poner en práctica inmediatamente cualquier consejo nuevo que pudiera permitirme mejorar mi bienestar. De suma importancia en aquella etapa o para mi formación en el mundo de la salud fue el ser testigo de la dedicación que ella le ponía en la búsqueda de opciones médicas para que mi papá se recuperara, así como los remedios naturistas y los jugos vegetales que le preparaba diariamente. Posteriormente me tocó ser testigo de una manera muy similar de la devoción con la que ella cuidaba a mi abuela, la que te platicaba que fue partera. Y también mi mamá, uno de sus trabajos fue, por un buen tiempo, fue para el Seguro Social, para el IMSS, por lo que aunado a otras circunstancias, tengo muchos recuerdos de mi infancia en entornos de hospitales, andaba por ahí corriendo, caminando o esperando a alguna cita que había por ahí. Y por ello creo que no es casualidad que hoy en día me duele profundamente cada vez que veo o que escucho sobre personas, familiares o amigos o conocidos inclusive que sufren o fallecen por distintas carencias de salud. Como parte de mi desarrollo académico, ya hablando de este aspecto, estudié la carrera de economía, muy ad hoc con mi esencia desde muy niño. Recuerdo que en la primaria le escribí una carta a mi mamá el día de las madres. Creo que tenía 10 11 años, no recuerdo exactamente. Esa carta creo que ella aún la conserva, por cierto. Donde ahí le escribía que no le daba un regalo porque yo junto, mamá. Esa frase en alusión a mi hábito de ahorro. También al final de la primaria trabajé por un año en un cine vendiendo las fichas de las maquinitas de videojuegos, dinero del cual le daba la mitad a mi mamá y con la otra mitad logré ahorrar una buena cantidad para después buscar el banco con más rendimiento para guardarlo. Ese era mi objetivo a esa corta edad. Parte también de mi motivación para elegir esta carrera fue encontrar algo afín a mí, a mis características y gustos. Y también algo que yo buscaba, eso era algo preponderante en esa decisión, era buscar una carrera que no fuera fácil. Era lo que yo estaba buscando y pues el que busca encuentra, ¿no? Por ello me recomendaron la licenciatura en economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la que era conocido que muy pocos se graduaban por su nivel de dificultad. Y recuerdo muy bien que el mismo personal de esa facultad, una vez que fui a hacer el primer pago de la colegiatura, me contó que sus estudiantes se la pasaban todo el día en la escuela y eso pues reflejaba el alto nivel de exigencia de su programa de estudios. Aún así, entre mis compañeros yo era muy conocido porque iba a diario al gimnasio, siendo que durante toda la carrera nunca dejé de ir por lo menos 5 días a la semana. Vaya, aún en tiempos de exámenes, primero iba al gimnasio y luego estudiaba con mis compañeros. Y es así como seguí forjando esa imagen de referencia en el cuidado de la salud.
valga la pena hacer un pequeño paréntesis para recordar que, digo, me brinqué una buena parte de mi adolescencia, la preparatoria, y esto hace mucho sentido con el podcast que estoy haciendo en estos momentos, porque a lo mejor algunos recordarán que yo tenía muchos problemas para hablar. Recuerdo que hablaba muy rápido, no se me entendía lo que decía. Inclusive después creo que tartamudeaba o ceseaba, y esto digo, todavía se siente los recuerdos. Hasta que después de estar trabajando en mí mismo, pues ahí poco a poco, ¿no? Lo he ido trabajando y hago la pausa en este momento porque inclusive todavía hasta la carrera era para mí un sufrimiento muy grande el expresar palabras, era un éxito a mí a nivel interno mental el poder decir algo que se escuchara claramente y que los demás entendieran, ¿no? Entonces, para mí es un logro muy grande el estar haciendo este podcast y en comparación con cómo era mi situación o mi forma de hablar antes, ¿no? Ya retomando la historia donde me había quedado, ese sello de ir constantemente al gimnasio, que era lo que te platicaba, me siguió distinguiendo en el mundo laboral, donde mantuve mi rutina de gimnasio por algunos años más, hasta el 2008, para acumular un total de 7 años de asistir constantemente al gimnasio. Y bueno, la vida me tenía preparado un tipo de ejercitamiento diferente, esta vez el de mi mundo interior. Es así como la que en ese entonces era mi novia y ahora esposa me introdujo en la práctica de distintos grupos de crecimiento personal. Primero fueron los entrenamientos transformacionales o vivenciales, que dieron un giro dramático a mi sistema de creencias, del que resultó que concretara mi meta de hacer un posgrado en Inglaterra con una maestría en economía. Una experiencia que me dejó grandes aprendizajes académicos y también personales. Digo, fue una realización para mí porque inclusive representó para mí el aplicar el recién aprendido inglés que tenía. Yo empecé a aprender inglés ya tarde, como a los 21 años, entonces fue para mí un gran logro, ¿no? Y por ahí dándote una cierta continuidad a cómo me he ido superando en mi comunicación y eso para mí fue un gran logro. Otras filosofías llegaron, como fueron los esenios, donde aprendí que muchas veces las enfermedades tienen no solamente componentes físicos, como la mayoría sabemos, sino que también llevan consigo muchas veces ciertos componentes emocionales y mentales que pueden ayudar a sanar completamente si los trabajamos. Posteriormente me acerqué a otras formaciones de sanación y autoconocimiento como la psicoterapia con un muy querido maestro, Luis Lauro. Después llegó la astrología con un par de maestros, Roberto y Paco, que me enseñaron sobre astrología y numerología, así como las constelaciones familiares y después llegó el mundo de la cábala ya un poco más adelante. De esta manera aprendí diversas herramientas que me han apoyado a fortalecer mi salud mental y manejar diversas circunstancias. Digamos que ese es como que uno de los grandes mitos que al trabajar en ti reduces la probabilidad de que te sucedan cosas malas, pero en realidad tienes las herramientas, ¿no? Es como, yo hago el ejemplo un poco como es como un taller mecánico, ¿no? Con mi padre, que bueno, llega un problema, hay que arreglar un carro, y si a lo mejor no tienes las herramientas adecuadas, pues es muy probable que no lo logres arreglar, ¿no? No lo logres componer. Entonces es esa combinación entre llega algún problema y tener realmente las herramientas adecuadas para poderlo manejar, ¿no? Que esa es como que la parte importante de estas herramientas que he ido aprendiendo. Después de casi 10 años de trabajo en administraciones gubernamentales, ya hablando más de retomando la parte laboral, en el 2015 llegó a mí la transformación de mis hábitos alimenticios. O sea, este es un hito, un punto, un milestone muy importante en mi vida. Y fue a través de un trabajo de coaching alimenticio, espiritual y físico, donde tuve la oportunidad de cambiar la manera en la que yo me relacionaba con mi cuerpo y su nutrición. Entendí que es fundamental el lograr un entendimiento de los alimentos que le hacen bien a mi cuerpo, así como el para qué me ejercito, que es algo que muchas veces no nos preguntamos. O sea, también puede haber una conciencia detrás del por qué nos ejercitamos. Y este fue el catalizador de ese interés nato en el mundo de la salud que ya traía. O sea, digamos, llegaron herramientas en este sentido. Y a partir de ahí me desarrollé como corredor. Fue la actividad deportiva que realicé principalmente como runner. Y logré participar en maratones en Monterrey un par de veces, en Chicago.
así como diversas carreras de larga distancia, ¿no? Algo fundamental fue que también esto incluía el orientar mi estilo de vida hacia una alimentación basada en plantas, que en aquel tiempo pues estaba más la tendencia a considerar esto más como una moda o algo como de gente rara. Y hoy en día estoy convencido de que ya hay evidencia, cada vez está más respaldado que realmente es una necesidad que tomemos o apropiemos un estilo de vida basado más en lo que la naturaleza nos puede ofrecer. De este tema ya más específico, ya más a detalle, a lo mejor podremos tener una oportunidad de compartir mi evolución en otro episodio. Mi cuerpo ha pasado por diversas transformaciones desde entonces y mi desempeño físico se ha potenciado fenomenalmente. O sea, es fecha que después de 5 años de haber adoptado este estilo de vida, los beneficios se siguen manifestando en mi vida. Toda esta oleada de transformación y energías renovadas derivadas del cambio en mi alimentación me empujó a decidir dejar al gobierno, aunque el contexto a lo mejor no era lo más lógico hacerlo, aún así tomé esa decisión y así emprender mis propios negocios de promoción de estilos de vida saludable. Digamos, estaba motivado para emprender y para buscar hacer algo en este tema. Y he aquí uno de los años pues más retadores en mi vida, que no dejó de tener grandes satisfacciones al brindar oportunidades de una mejor nutrición para otras personas. Y te platicaba que fue retador porque este cambio vino acompañado de dificultades económicas, ya que mi inexperiencia y los ingresos de mi pequeño negocio no eran suficientes para mantener una familia. Yo tenía ya un par de años de casado y esto venía acompañado de pues, ciertas deudas que se habían acumulado. De esto igual podría platicar en otro episodio que nos dejó grandes aprendizajes que inclusive nos motivaron a buscar el sueño de mudarnos a vivir a la ciudad de Chicago, una ciudad de la que nos enamoramos cuando hice el maratón en el 2015. Y bueno, este sueño al final fue truncado ya que pues yo considero que nos esperaba algo mejor para nosotros. Al mismo tiempo, los años 2016 y 2017 trajeron consigo el acercamiento de distintos grupos y personas dedicadas a la sanación por medio de una nutrición basada en plantas. Este componente se siguió fortaleciendo con estos grupos y personas. Ahí aprendí recetas de comidas y bebidas naturales que hoy en día seguimos consumiendo. Además nutrieron ese interés que había surgido en mí con este entrenamiento de coaching que te había platicado, donde pues empecé a soltar mi creatividad y realmente yo a crear mis propios platillos, porque pues como muchos de nosotros, yo traía más la escuela de mi casa y yo cocinaba lo que me habían enseñado, ¿no? Y realmente con estas enseñanzas pues ya realmente era algo lo que yo podía crear, o sea, desde cero. Entonces con estas herramientas seguí experimentando y pues realmente disfrutaba mucho preparar este tipo de alimentos, motivo por el cual nos hicimos muy muy conocidos entre familiares y algunos amigos porque pues siempre traíamos ese platillo diferente o a lo mejor que le llamaban raro, que les llamaba la atención, pero que siempre lo esperaban, ¿no? Siempre esperaban a ver qué novedad traíamos, ¿no? En este camino, mi esposa Katia tuvo la oportunidad de atravesar un episodio de salud que afortunadamente logramos estabilizar por medio de una buena nutrición, que bueno, sobre esto compartiremos en otra ocasión también. Gracias a nuevos proyectos y herramientas de educación financiera, concluiría este punto o esta fase con que, bueno, pues sí, al final logramos sanar nuestras finanzas y estabilizarnos. Y bueno, esto nos brinda la oportunidad de tomar ciertas decisiones. Hoy en día yo a este periodo o esta transición de vida yo la llamaría como prueba piloto. Y como te decía, esta transición trajo la gran interrogante de si continuar por ese camino de los negocios o buscar otros sueños que estuvieran igualmente alineados con mis nuevos intereses en el tema de la salud y su promoción. Fue así que un antiguo anhelo de realizar mi doctorado, que yo por ahí traía desde que hice mi maestría, retomó nuevamente fuerza de la mano de mi esposa que también compartía ese sueño. Y esta vez ese retomar esa meta llegó con un propósito muy poderoso que estaba alineado con estos nuevos intereses y que me motivó a volver al mundo académico. Lo anterior
derivó en concretar la oportunidad de realizar mi PhD en los Países Bajos u Holanda, como es más conocido. Y hoy te puedo platicar que en poco tiempo grandes cosas han sucedido. No solamente empecé a entrenar triatlón, o sea, el espacio en el que nos encontramos, el entorno. Yo a veces bromeo que es como fundidor a un parque natural en Monterrey, que es muy conocido porque la infraestructura, las condiciones son las ideales para andar en bicicleta o andar corriendo por cualquier lado. Otro de los grandes cambios que han sucedido y es trascendental fue la bendición que recibimos con el nacimiento de nuestra hija Saraí, que honestamente pues te puedo compartir que ella es gran responsable de que haya seguido mi intuición para empezar este podcast y pues de alguna forma pues también dejar esta evidencia para ella. Si después quieres saber sobre mi historia, sobre mi vida, pues aquí le dejo esta evidencia. Te platico que mi doctorado lo estoy haciendo en la Universidad de Wageningen, que es número 1 del mundo en agricultura. Además de que todas sus áreas de investigación están vinculadas con los alimentos y la promoción de estilo de vida saludable, que esto pues para mí fue wow, fue un elemento que a mí me convenció de venir a estudiar aquí. Y bueno, en algún episodio también, igual, les compartiré sobre la peculiaridad de su campus y la ciudad, misma que tiene, entre otras peculiaridades, para dejarles un dato, que fue donde se firmó con los alemanes el fin de la Segunda Guerra Mundial en Holanda. Y curiosamente, y cerrando la pinza de mi historia, ese día de la liberación, que aquí se hace, es la celebración más importante de ese día, se hace aquí en esta ciudad, que es conocido ese día como el Befreiungsdag. Se celebra el 5 de mayo, misma fecha en la que nació mi padre, unos años después de finalizada la Gran Guerra. Bien, ¿cómo no hay casualidades? Así como yo aproveché las oportunidades que mi entorno me ofreció, en el siguiente episodio te compartiré mi visión optimista sobre la actual pandemia del COVID-19, que es el contexto en el cual estoy sacando a la luz este proyecto de mi podcast, por lo que te invito a seguir escuchándome. Bien, espero que hayas disfrutado este episodio igual que yo. Si te gustó, compártelo con quien consideres que le pueda servir de inspiración para transformar su vida. Si quieres seguir más sobre mi contenido, recuerda suscribirte a este podcast, El Vocero de la Salud, con Marcos Domínguez, o dale like a mi página de Facebook, donde igual me encuentras como Marcos Domínguez. Y por lo pronto me despido y los invito a mover al mundo en una dirección más saludable.